Vamos a la palabra del Señor. En esta tarde quiero invitarles a 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 15. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el tema para esta tarde se titula El glorioso evangelio del Dios bendito, palabras que tomamos del versículo número 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y hoy día tenemos la oportunidad de reunirnos para poder adorar al Señor y de manera muy especial hacerlo por medio de la predicación del evangelio. Y creo que es importante que podamos brevemente tener un entendimiento acerca de lo que es la iglesia. Asamblea de llamados es una traducción o un significado literal que tiene que ver con aquellos que han sido llamados por Dios para salvación. Entonces la iglesia no es un lugar físico, la iglesia no es una construcción, sino son personas que han creído en Cristo como su único y personal Salvador. Pero ahora lo que el creyente hace, en virtud y en vista de esta obra que el Señor ha hecho de traerlos a salvación y sean parte de la iglesia universal o la iglesia invisible, aquellos que pertenecen a Cristo, ahora Dios por su palabra manda a que los creyentes se reúnan. Y ahora sí usamos una construcción, distintas formas, medidas, con sistemas de audio, con bancas o sillas, donde nos reunimos con ciertos propósitos. En un lugar específico venimos y bajo el ministerio de la palabra poder entonces ser enseñados, ser equipados para toda buena obra. Y eso es por medio de la instrucción que tenemos de la palabra del Señor. Pero también debemos estar siendo preparados no solamente para lograr entendimiento, sino para toda buena obra, para actuar, para servir al Señor, para estar llamando a los hombres al arrepentimiento y distintas labores que deben realizarse. Y es aquí entonces donde tenemos un tercer propósito que como iglesia se debe llevar adelante, que es anunciar el evangelio, así lo dice también Pedro, ¿no es cierto?, en su carta, cuando dice que el Señor nos ha hecho linaje, real sacerdocio, linaje escogido, todo aquello que tiene que ver con la iglesia universal, para que ahora anunciemos y demos a conocer las virtudes, las misericordias, las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Pedro solamente está repitiendo la instrucción de nuestro Señor antes de ascender, cuando a sus apóstoles y por extensión ahora a aquellos que iban a llevar adelante la tarea del evangelio luego de que los apóstoles murieran, cuando dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo aquello lo vemos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles luego de Pentecostés comenzaron a predicar y el Señor los usaba grandemente para llevar el evangelio. De hecho, en el capítulo 2 vemos a hombres compungidos en su corazón, como flechas que atravesaban su corazón. Y con una pregunta sincera iban a donde los apóstoles y le preguntaban: varones, ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Ellos habían creído en Cristo y ahora entonces continúa la gran comisión. A todos aquellos que creyeran iban a bautizarlos, los iban a introducir a una iglesia local para que pudieran crecer, pudieran escuchar la palabra del Señor, pudieran aprender todas las demás cosas y ahora pudieran ellos también estar sirviendo al Señor y de manera muy especial llevando el evangelio a toda criatura. Entonces, a Pablo en particular, el Señor le había encomendado este mensaje del evangelio y llevarlo a los gentiles, y por eso lo vemos fundando iglesias más allá de las fronteras de Palestina, la primera iglesia en Filipos, y luego continuaba fundando iglesias, llevando el evangelio, anunciando el mensaje de salvación. Así que Pablo era un fiel predicador de este mensaje y hacía un ruego a los hombres. No era simplemente una entrega de verdades para ver qué van a hacer las personas, sino era un ruego, algo que venía de sus entrañas, de lo más profundo de su ser. Y el mensaje que él entregaba era ese mensaje de la reconciliación. Llamaba a los hombres a estar a cuentas con Dios y todo esto por medio de Cristo. Quiero hacer esta breve introducción porque cuando vemos a Pablo y vemos las palabras que él usa en esta carta que le envía a Timoteo, su amigo, su hijo en la fe, su hermano en la fe,
Cuando se refiere al Evangelio como algo que es glorioso, esto no es algo trivial, no es algo liviano, no es algo que no tenga importancia, sino que el Evangelio tiene un peso eterno. Porque, por un lado, vemos en el libro de Hechos, estos que se compungieron de corazón, creyeron al Evangelio, ellos ahora estuvieron en comunión con Dios, fueron reconciliados con Dios, y ahora había cielo para ellos, vida eterna para ellos, y al morir fueron a la presencia del Señor. Pero por otro lado, en muchos pasajes de la Escritura, pero en particular en Hechos 7, cuando Esteban había predicado, dice que a los que estaban oyendo allí, algunos de ellos le rechinaban los dientes, rechazando el Evangelio, y para ellos ahora no había nada más que condenación. Cuando murieran, iban a estar lejos del Señor para siempre. Así que este es un mensaje importante, un mensaje que debe ser considerado con mucha seriedad, y ese era el sentido que Pablo tenía. Él vivía para el Evangelio, él vivía para anunciar el Evangelio, para proclamar el Evangelio, y esto es lo que cada iglesia debería hacer. Esto es lo que cada creyente debería hacer, de una u otra manera, estar envuelto en la labor evangelística, en la labor de llevar la palabra del Señor, ya sea hablándole a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, vecinos, orando por los predicadores, orando para que la palabra del Señor crezca, y aún cuando nos venimos y nos reunimos como iglesia para anunciar el Evangelio, para que las almas, las personas que no son creyentes, están en nuestro medio, puedan no solamente oír los argumentos del Evangelio, sino que también el Señor los pueda guiar a salvación. Por eso también Pablo señala en Romanos que él no se avergonzaba del Evangelio, porque este es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que él se refiere acá en el versículo 11 como el glorioso Evangelio del Dios bendito que a él le había sido encomendado. Él se sentía muy contento con poder llevar adelante este mensaje de salvación. Ahora, la pregunta que quiero responder es ¿por qué para Pablo este mensaje era tan glorioso? ¿Qué significaba para Pablo? Porque cuando se trataba del Evangelio, Pablo era alguien que tal vez su corazón vibraba y añoraba llevar la palabra de verdad del Evangelio de nuestro Señor al oído de sus contemporáneos. Y aquí entonces Pablo en todo este contexto del capítulo 1 va a mostrarnos la razón por la cual este era un mensaje muy valioso para él. Y él va a mostrar su testimonio en algún sentido, va a mostrar cómo es que el Evangelio obró en él, cómo el Señor lo guió a darse cuenta de su realidad, de comprender quién era delante del Señor, y fue guiado a Cristo entonces como el único y personal Salvador. Y creo que es oportuno que podamos, en primer lugar, definir el Evangelio. Y lo vamos a definir como un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Y eso es lo que tenemos aquí. El Evangelio viene de parte de Dios, no es algo que el hombre pueda lograr por sí mismo, por sus esfuerzos, es una gracia de nuestro Señor, un favor inmerecido en favor de pecadores para que por medio de Cristo ahora puedan ser reconciliados con Dios. Y hablemos brevemente de Pablo. Filipenses nos da una biografía de lo que era Pablo antes de ser un cristiano. Pablo era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. No había nadie que externamente pudiera hablar algo en contra de Saulo en aquel tiempo, luego Pablo. Así que era un hombre intachable, un hombre muy correcto, un hombre muy moral, un hombre muy religioso, de hecho. Era un líder dentro del judaísmo, era una persona muy amada, muy respetada, muy querida. Así que si había alguien que pudiera ganarse la salvación, precisamente era el apóstol Pablo. Pero había algo que él no comprendía. Él no comprendía realmente cuál era la condición de su corazón. Porque Dios no solamente ve los actos externos, no solamente ve las cosas que el hombre también puede ver, sino que también Dios examina el corazón del hombre, las motivaciones, las razones del por qué se actúa de una u de otra manera, cuáles son las motivaciones verdaderas que hay detrás de una buena obra. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones detrás de un buen actuar? Entonces Pablo externamente era una persona muy, muy respetada, pero en algún momento de su vida el Señor alumbró por medio del Evangelio lo que realmente era delante del Señor. Y eso entonces significó que él fuera salvo y comprendiera
que sin Cristo, sin el mensaje del Evangelio, no había ninguna esperanza para él. Entonces para él esto era importante, era glorioso, era maravilloso, había significado que había pasado de muerte a vida, de estar lejos de Dios, ahora estar en comunión con Dios, de tener un futuro terrible en el infierno a tener una esperanza gloriosa ahora por siempre y para siempre con nuestro Señor. Este mensaje del Evangelio, entonces en primer lugar, nos habla y viene del Dios bendito, como dice el versículo número 11. Y simplemente quiero mencionar aquí que el Evangelio nos habla acerca de Dios y nos presenta su carácter santo. ¿Cómo podemos conocer la santidad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos entender las perfecciones de Dios? Por un lado, debemos ir a los 10 mandamientos. Es allí donde el Señor muestra su pureza por medio de esta ley moral que fue dada en 2 tablas de piedra, escrito por el dedo de Dios. Y si vamos a Éxodo 20, allí los encontramos. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver de la relación del hombre para con Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, ahora no vamos a tener imágenes de Dios. ¿Cómo vamos a poder tener una imagen de Dios si Él es espíritu? No podemos conocerlo. Cuando vemos al pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en el monte, quisieron hacer una representación de Dios, hicieron un toro, un becerro de oro. ¿De qué manera se puede mostrar la misericordia de Dios por aquello? De una u otra manera, cualquier imagen denigra la gloria de Dios. Así que el mandamiento es que no debemos hacernos imágenes. No debemos tomar el nombre de Dios en vano, sino que darle el peso debido a Dios. Debemos acordarnos del día de reposo, el día del Señor, que ahora es el día domingo, cuando descansamos de nuestras labores cotidianas para ahora centrarnos en los asuntos espirituales y santificar este día. Todo esto es parte de la primera tabla de la ley, nuestra relación con Dios. Pero luego llegamos a la segunda parte de los mandamientos, donde tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, con las personas. Y comienza diciendo entonces en Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Luego, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º, no codiciarás. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta ley moral en el contexto de primera de Timoteo? Porque es allí cuando vemos realmente quiénes somos delante de nuestro Dios. Y eso es lo que Pablo está hablando, esto es lo que Pablo está presentando aquí, porque a partir de esto es que podemos realmente conocer quiénes somos delante de nuestro Señor. Es allí que podemos conocer realmente quiénes somos delante de Dios, como el espejo que nos muestra realmente nuestra realidad. Así que nos muestra quiénes somos delante de Dios, y Pablo lo hace aquí en 1 Timoteo, volviendo acá, porque comienza a describir la vida que caracteriza a los hombres antes de ser salvos, y que básicamente está marcada por no conformarse a los 10 mandamientos. El resumen de todo lo que podemos hallar respecto a la santidad de Dios, resumido, condensado en estos 10 mandamientos, de donde podemos encontrar la raíz de cualquier pecado que la Biblia describe. Cualquier pecado, cualquier maldad que tú encuentres en la Biblia va a tener una línea a uno de los 10 mandamientos. Es un resumen perfecto del carácter santo de nuestro Dios. Y precisamente no conformarse a esta ley de Dios o ir en contra de la ley de Dios es lo que la Biblia le llama pecado. Así que comienza en el versículo número 9 precisamente a mostrar esta ley para mostrar lo que el hombre es delante del Señor. Así que el versículo 9 dice: conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Y luego comienza a tratar con la segunda tabla de la ley y comienza a mostrar para quiénes: para los que no honran a su padre y a su madre, para aquellos que son parricidas y matricidas. Está hablando de una violación al mandamiento número 5. Dijimos que el mandamiento 6 era no matarás, y aquí lo presenta para los que son homicidas. Por cierto, los mandamientos no significa el mandamiento literal y nada más, sino que nuestro Señor, cuando está en el Sermón del Monte, dice: si alguien da un juicio incorrecto de una persona, ya es culpable también del mandamiento de no matarás. Por eso es la raíz, es el padre de una familia grande de pecados, cada uno de estos. Así que el Señor, o Pablo, está usando los 10 mandamientos para mostrar lo que realmente es el hombre antes de ser salvo.
Así que, en primer lugar, una violación al mandamiento 5, parricidas, matricidas, no honran al padre y la madre, no honran a la autoridad. Para los homicidas, por el mandamiento no matarás. Para los fornicarios, para los sodomitas, habla del mandamiento de no cometer adulterio, todo lo que respecta al pecado sexual. Luego habla de no robar y lo presenta como los secuestradores, que le roban la vida a alguien, toman lo que no es suyo para su propio beneficio. Luego habla también del mandamiento de no decir falso testimonio, los mentirosos y los perjuros, y para cuanto se ponga a la sana doctrina. Y aquí no encontramos el mandamiento de no codiciarás, pero precisamente ese mandamiento fue algo que en Pablo tuvo gran impacto en su conversión. Si vamos a Romanos 7, versículo 7, quiero brevemente citar este pasaje, porque aquí Pablo señala directamente la codicia, que es el último de los 10 mandamientos. ¿Qué diremos pues? Verso 7 de Romanos 7. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco, dice él, conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Pero si la ley, el pecado, está muerto. Así que viene la ley y es como esa escoba que barre y comienza a levantar todo lo que hay en el corazón. Así que el Evangelio lo que hace es mostrarnos quiénes somos delante del Señor. A la luz, no de lo que manda la sociedad, a la luz no de lo que yo pienso de mí mismo, de lo que dicen mis cercanos de mí, sino a la luz de lo que Dios dice, de lo que hay realmente en el corazón del hombre. Una violación continua, diaria, a los mandamientos de nuestro Dios. Así que está tan hermosa y claramente mostrado todo esto en los versículos 9 y 10. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y ahora dice entonces, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces el evangelio ahora que no solamente nos habla de Dios, no solamente nos presenta la realidad del hombre, insisto, bajo los estándares de Dios, sino que también ahora el glorioso evangelio nos lleva a pensar en Cristo y en todo lo que Él hizo en favor de pecadores. ¿Y qué es lo que hizo Cristo entonces? Lo hallamos en el versículo número 15. Palabra fiel, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todo el evangelio condensado en un solo versículo. Tremendas palabras en este versículo número 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No habla de su encarnación, nos habla de su obediencia a las leyes de Dios, nos habla de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos habla aquí de su victoria sobre el pecado por medio de la resurrección, porque es la única manera de que el hombre pueda ser salvo. Por eso Pablo en Corintios dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. El evangelio condensado en pocas palabras para mostrarnos, en las palabras de Pablo, cuán glorioso es el evangelio del Dios bendito. Así que en primer lugar Él vino a este mundo sin dejar de ser Dios. Él tomó una naturaleza humana, tomó las limitaciones humanas y vino para vivir en obediencia a las leyes que precisamente el hombre no puede vivir. Todo hombre nacido de padre y madre está bajo la condenación de la ley. Y lo que Pablo hace en el versículo 9 y 10 no es más que una radiografía del corazón de todo ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, está separado de Dios. Pero ahora entonces Él vino y vivió aquella vida en obediencia a los estándares y a las normas de nuestro Dios, sin fallar en ninguno de ellos, en ningún instante de su vida, en ningún momento de su vida. Él vivió una obediencia total, plena, completa a las normas de Dios. Parafraseando entonces, 1 Timoteo 1, Él jamás violó ninguno de los mandamientos, ni el de honrar al padre y a la madre, ni el pecado de no matar, ni de no adulterar o de no levantar falso testimonio, ni tampoco de la codicia. El Señor jamás violó ninguno de los mandamientos de nuestro Dios. Así que Él vivió una obediencia plena, completa a aquellas normas. Y aquello se conoce como la obediencia activa de Dios. Él se sometió a esto y las cumplió en su totalidad. A eso vino a este mundo. No solamente para que cada 25 de diciembre podamos celebrar y recibir regalos, eso se ha agregado,
Pero la verdadera obra de nuestro Señor cuando vino a nacer aquí a este mundo fue entonces abrir el único camino por el cual el hombre podría ser reconciliado con Dios. Y por eso añade el versículo número 15. Jesús, o Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Para ahora, por medio de lo que él hizo en la cruz del Calvario, esas 6 horas que tuvo colgado allí, esa terrible aflicción que tuvo que experimentar en su cuerpo, las horas previas, cuando fue castigado, cuando fue azotado, cuando fue golpeado, aún cuando fue llevado a la cruz, cuando fue colgado en el madero, pero también y especialmente esa aflicción que tuvo que experimentar en su alma. Cuando, como dije al principio, el que muere sin Cristo, sin creer en el Evangelio, está condenado eternamente al infierno. Y lo que Cristo tuvo que experimentar en la cruz fue el infierno de todos aquellos que iban a creer, las consecuencias eternas del pecado. No puedo explicarla, no tengo palabras para describir cómo, de qué manera el Señor, nuestro Dios, comprimió el pecado de todos aquellos que iban a creer, la condenación eterna, y las cargó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él tuvo que experimentar todo aquello allí. Él tuvo que experimentar aquel terrible sufrimiento para que el hombre ahora pudiera ser perdonado. El hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cristo Jesús vino al mundo, vivió una obediencia activa conforme a la ley de Dios, pero también fue a llevar las consecuencias de un pecado que no era suyo, para de esa manera el hombre ahora pudiera pasar de condenación a vida eterna, de estar lejos de Dios, a estar en comunión con Dios. Y todo eso Pablo lo condensa en estas hermosas palabras, 4 palabras hermosas: salvar a los pecadores. Así que esto nos permite entender y comprender la incapacidad de agradar a Dios por nuestros propios medios. Porque lo que Dios demanda es una obediencia total a sus normas. Pero nadie, ningún ser humano nacido de padre y madre puede decir que puede vivir de manera obediente, plena y completa a las normas de Dios. Tal vez, como Pablo, nos podemos mostrar externamente muy correctos, pero ¿qué del corazón? ¿Qué de las motivaciones? ¿Qué de las intenciones que están arraigadas allí? O aún podemos citar a David, el gran rey David, este hombre que aún ora después de haber pecado y decir: aún de las cosas que están en mí que ni las conozco, líbrame, oh Dios. Hay mucho en nuestro corazón que ni siquiera podemos dimensionar ni conocer, de esas inclinaciones producto del pecado. Así que aquí una vez más nos está mostrando la incapacidad de agradar a Dios o de ganarnos el favor de Dios o merecernos el perdón de Dios. Delante del Señor no somos más que miserables, estamos en una total y completa miseria espiritual. Pero también nos muestra ahora que hay un único camino para poder ser reconciliados con Dios. A eso vino Jesús, para salvar a los pecadores. Y no hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otra manera, no hay otra forma. De hecho, en 1 Timoteo 2, versículo 5, expande esto y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es Cristo que puede hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Es Cristo que puede darnos comunión con Dios, perdón de pecados y vida eterna. A eso vino el Señor. Cuando estaba en la cruz y cuando finalmente hizo la obra fue completada y entregó su espíritu en las manos del Señor. En ese momento entonces el velo que separaba el lugar santísimo en el templo del lugar santo fue cortado de arriba abajo, en señal ahora que la salvación viene de parte de Dios. Y ahora ya no, para todo aquel que viene delante del Señor es recibido. Así que nos muestra que hay un único camino, y ese camino es Cristo, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Si hubiéramos podido merecernos la salvación, Él no hubiera venido. Si hubiéramos podido ganarnos la salvación, no hubiera necesario que Cristo dejara las glorias eternas para venir a esta tierra y tomar las limitaciones humanas. Es algo que tan solo Dios puede hacer. Así que muestra nuestra incapacidad, que hay un solo camino, pero a la vez que la salvación es algo que Dios, solamente Dios puede hacer. Él puede perdonar nuestros pecados. Él puede darnos nueva vida, nuevos deseos, nuevamente, nueva voluntad.
Y ahora ir a los 10 mandamientos, ya no para ganarnos el favor de Dios, algo que es imposible hacerlo en nuestros méritos, sino que vamos y voluntariamente nos entregamos delante del Señor. Es hermoso cuando leemos Éxodo 20, cuando continúa luego de dar los 10 mandamientos, habla de estos esclavos que han vivido bajo un amo y que luego voluntariamente decide vivir bajo esclavitud y es llevado a una ceremonia pública en la plaza, le oradan la oreja para mostrar que él voluntariamente se ha entregado. Y ahora el creyente entonces voluntariamente se entrega a obedecer las normas de Dios, no para ganarnos el favor de Dios, sino en gratitud por todo lo que Él ha hecho en favor de pecadores, por la misericordia que Él ha mostrado. Y todo esto es el Evangelio. Y esto era glorioso para Pablo, era maravilloso para el apóstol. Era la salvación de los perdidos, fue la salvación de su propia alma. Y no hay nada como esto en la historia de la humanidad. Por eso Él dice que esta es una palabra fiel. Esta es una palabra digna de confianza. Es algo completamente opuesto a lo que el mundo con sus mentiras promete darte. Felicidad, autonomía, no darás cuenta a nadie, que todo va bien en este mundo, que las cosas cada día van a ir mejor y que no va a haber nada después de esta vida. El hombre cae en estas ideas falsas de la vida, no recordando, no entendiendo que un día va a tener que dar cuenta delante del Señor. Pero esta es una palabra fiel, es una palabra digna de confianza y digna de ser recibida por todos. Y esto te incluye a ti también, querido amigo. También te incluye para que puedas considerar tu vida a la luz del Evangelio. ¿Dónde estás? ¿Quién eres delante del Señor? Puedes ser joven o puedes estar en el vigor de tu fuerza. Piensa un momento en aquellas cosas que para ti son fieles y dignas. Y mi pregunta es, ¿qué te han dado realmente? ¿Cuáles son esas cosas que buscas con todo tu ser? Mi pregunta es, ¿qué te han dado? ¿Que realmente es algo que sea realmente digno? ¿O es algo que has elevado a un nivel de dignidad que no la tiene? ¿Te prometen paz, felicidad? ¿Algo temporal? Las palabras de nuestro Señor en su primer gran mensaje que Él dio, precisamente apuntaba a esta gran necesidad de los seres humanos. Felicidad, dicha, sentirse plenos. Y el hombre la busca en distintos lugares. Y esa es la pregunta, ¿dónde estás buscando la verdadera dicha, la verdadera felicidad? Y nuestro Señor comienza, mucha gente había a su alrededor, y comienza estas famosas frases en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, bienaventurado, dichoso, feliz. Yo siempre he pensado en esas personas que estaban a su alrededor. ¿Qué tendrá para decirnos este hombre? ¿Cuáles serán las cosas que nos va a decir para poder nosotros realmente encontrar aquello por lo cual luchamos? Y las primeras palabras de nuestro Señor fueron bienaventurados. Tal vez hizo una pausa para llamar la atención de las personas. Y luego dice, los pobres en espíritu. Me imagino la cara de aquellos oyentes. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué está tratando de decir con esto? Pero el Señor no estaba hablando de asuntos materiales. Él estaba diciendo precisamente lo que Pablo está señalando aquí. Cuando dice yo soy el primero, el más grande de los pecadores. Es ese reconocimiento de nuestra indignidad, ese reconocimiento de nuestra miseria espiritual, de ser un pobre que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Que estamos en una total bancarrota, que lo único que podemos hacer entonces es estirar nuestras manos para recibir algo que tan solo Dios puede hacer en favor de pecadores. Esto es algo fiel, esto es algo digno. Esta es la garantía del Evangelio. El mundo jamás te va a poder dar lo que el Evangelio da, te dar comunión con Dios, reconciliación con Dios. Cambia realmente el propósito de tu vida, porque entiendas realmente para lo que fuimos creados y hayas deleite ahora en el Señor. Todo esto que ahora te es locura, te es absurdo y es una pérdida de tiempo, termina siendo lo más cuerdo en tu vida. Te desafío. Luego del culto tenemos un tiempo para tomar un refrigerio. Acércate a alguien que sea un creyente. Pregúntale lo que pensaba del Evangelio antes de ser salvo.
Pregúntale que abra su corazón y te diga que realmente qué pensaba de todas estas cosas. Te vas a sorprender de las múltiples respuestas que vas a hallar. Pero a la vez, si tú le preguntas qué significa el Evangelio para ti, salvación, reconciliación, propósito, esperanza, todo lo bueno que un día busqué lo he hallado en Cristo. Por eso es que para Pablo era glorioso, porque ahora estaba en comunión con Dios. Ya no había muerte para él, ahora había vida eterna. Entonces Pablo, y para terminar, dice, digno de ser recibido por todos, como debe ser recibido. En primer lugar, en arrepentimiento. Señor, esta ha sido mi vida. Señor, estas son las cosas que describen mi ser. He vivido en irreverencia, en impiedad, he sido profano, no he respetado la autoridad, he violado el mandamiento de no matarás, he violado el mandamiento de no adulterar, he violado el mandamiento de no robar. Toda mi vida está caracterizada por una oposición a tus mandamientos, consciente o inconscientemente. Pero aquí están, se presentan para que puedas analizar tu corazón, para que puedas pensar respecto a tu vida delante del Señor y vengas en arrepentimiento, con esa tristeza por el pecado, por haber ofendido al Señor. Un cambio de mente con respecto a estas cosas que tal vez te dan placer, pero sabes cuánto ofenden al único y santo Dios. Pero también trae un deseo de abandonar el pecado, dejándolo atrás. También debe ser recibido confiando en Cristo. La diferencia entre un arrepentimiento y el remordimiento es cuando ese arrepentimiento va acompañado de una confianza en Cristo, como aquel que pagó por aquellos pecados en la cruz del Calvario. Fe en Cristo es eso, confianza en Cristo como el único Salvador, como el único mediador, el único que puede darte comunión con Dios. Ser recibido significa que debes venir a Cristo. Debes rendirte delante del Señor. No puedes venir como deseando un 10% de tu actual vida y el resto solamente para Dios. Debes rendir tu vida a Él. Debes entregar tu vida a Él por completo. Recibir el Evangelio es mirar a Cristo, en el sentido de ya no confiar en mis propias obras, ya no mirar a mí mismo, de no mirar lo que yo puedo hacer o lo que pueda dejar de hacer para ganarme el favor de Dios. Mirar a Cristo tiene que ver con confiar en Él tan solo para salvación y no confiar en mis propias obras. Invocarle es pedir al Señor que te dé salvación hasta que Él responda. Y hay una garantía en el Evangelio, el que a Él viene con sinceridad, Él le recibe. Así que nadie está lo suficientemente lejos del Evangelio como para que no pueda ser transformado por el poder de Dios. Así que el Evangelio, este glorioso Evangelio, Pablo lo presenta aquí como fiel y digno de ser recibido por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y aquí Pablo entonces, mira lo que dice, de los cuales yo soy el primero. Así que la conversión de Pablo es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para cada uno de los que están hoy aquí. Un ejemplo de cómo Dios obra. Muestra nuestro pecado, muestra nuestra condición, muestra lo que somos delante del Señor, muestra nuestra incapacidad, pero también Dios muestra el único y personal Salvador que es Cristo. Y por fe le recibimos, nos aferramos a nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Pero es un ejemplo también de que aún el más grande de los pecadores alcanzó gracia, trayendo esperanza para ti, que si vienes delante del Señor, Él te recibirá, te hará su Hijo y recibirá las grandiosas y maravillosas promesas de todos aquellos que creen en el Señor. Y todo esto es por misericordia, y todo esto es por gracia, un favor inmerecido de Dios, salvando a pecadores por medio de Cristo Jesús, que vino al mundo. Este es el glorioso Evangelio del Dios bendito. Que el Señor nos ayude a todos.